sermón de esta mañana, ¿verdad? La palabra de Dios, siempre pensando de que Dios es el que está hablando a través de nosotros, los que pasamos a predicar, ¿verdad? Y como dice la propia palabra, que escudriñemos no solo lo que escuchen, ¿verdad? Lo que escuchen llegando a la casa hay que confrontarlo con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Hemos estado estudiando, hemos estado teniendo los sermones de todo este mes. ¿Acerca de qué, hermanos? Los veo así medio dormidos, así que hoy vamos a estar interactuando. Acerca de culto, ¿verdad? Acerca de culto. La primera semana estuvimos hablando, ¿verdad?, de que el culto pues no está determinado por un espacio específico o por un tiempo específico, sino de que está determinado por nuestra propia vida, ¿verdad? Veíamos en Romanos 12:1 de que dice de que el sacrificio, el culto que le agrada a Dios, ¿verdad?, es el sacrificio de nuestro propio cuerpo, o sea, de nuestra propia vida, ¿verdad?, que presentemos al Señor en un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Luego vimos que para ofrecerle un culto agradable a Dios, un culto que Él, como Él lo quiere, ¿verdad?, tenemos que conocer a ese Dios al que le estamos adorando, a ese Dios al que le estamos rendiendo culto. Si no sabemos cómo es Él, ¿verdad?, difícilmente le podemos dar esa adoración y esa alabanza que Él merece. Y entre los atributos que estudiamos en esa ocasión fue acerca de la santidad, de que Dios es un Dios santo y por lo tanto quiere que también nosotros le ofrezcamos esa santidad, un culto santo, un culto reverente, ¿verdad? Y la semana anterior vimos que digamos con el pastor, ¿verdad?, como el culto debe ser con el Espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Debemos adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Ese es el culto que Dios quiere en nosotros. Y hoy estaremos hablando como último sermón de este mes acerca de los cultos, el culto que agrada a Dios, ¿sí? Y todo esto igual es parte de las enseñanzas que se conmemoran en este mes. Preguntábamos la semana pasada qué se conmemoraba, ¿verdad? Ya lo sabemos. ¿Qué se conmemora en este mes? La Reforma, ¿verdad? Algunas iglesias ya han dejado de conmemorarlo, por eso a veces hasta se nos olvida en qué mes se conmemora la Reforma, ¿verdad? Y eso es también parte de nuestra historia como cristianos, y es importante que como presbiterianos igual, como reformados, es importante que la conozcamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros y nos permites y nos das este momento para enseñarnos. Creemos que es tu palabra que habla, Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos entenderla, comprenderla y sobre todo ponerlo en práctica. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a buscar allá en 2 Crónicas 8. Yo voy a darle lectura, ustedes escuchen, pero pueden buscarlo. 2 Crónicas 8, del verso 12 al 15. Dice: entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en las fiestas de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en su cargo, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo lo de Dios. Lo primero que debemos de pensar, ¿verdad?, cuando hablamos sobre un culto
que agrada a Dios es de que el culto, ¿verdad? El culto público, como lo hacemos los presbiterianos, los cristianos, ¿sí? Es un culto que Dios mismo ha establecido, ¿sí? Esto es lo primero que tiene que venir a nuestra mente. O sea, el culto no se le ocurrió a una persona, no se le ocurrió en este caso, ¿verdad?, a los ancianos de la iglesia o al pastor, no, ¿sí? El culto, ¿quién lo establece? Lo establece Dios desde el principio, ¿sí? Desde el principio Él pide y quiere que su pueblo se reúna para alabarle, ¿sí?, para adorarle. Y Él establece la manera y la forma en que debía ser adorado. Ese es el segundo aspecto que debemos considerar, ¿sí? No solamente Dios es el que establece el culto público o la alabanza y adoración hacia Él, sino también cómo debe hacerse. A través de la Biblia podemos ver desde el principio, ¿verdad?, cómo establece Dios ese culto que Él quiere, esa santa convocatoria o convocación, como le llaman, como se le menciona en la Biblia, ¿sí? En el pasaje que acabamos de leer nos habla algo de eso, ¿verdad? ¿Sí? Para empezar, recuerden que cuando Moisés estaba con el pueblo en el desierto, Dios le pide a Moisés que haga algo donde se le iba a adorar. ¿Cómo se le llamaba? ¿Se le llamó a eso? ¿Cómo? Un tabernáculo. ¿Sí bien, hermanos? ¿Sí? Tabernáculo. ¿Y cómo se construyó el tabernáculo? Con las ocurrencias de Moisés. ¿Cómo? Con las indicaciones de Dios. O sea, Dios le dio a Moisés, ¿sabes qué? Va a ser de tal medida, va a tener esto aquí adelante, atrás, todo, ¿verdad? Todo fue dado, todas las instrucciones fueron dadas por Dios, ¿sí? ¿Y quiénes debían entrar al tabernáculo? También, ¿sí? Cualquiera podía entrar al lugar santísimo, por ejemplo. ¿Quiénes? Solamente los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Nada de eso se le ocurrió a Moisés. No, Moisés dijo, va a ser así, vamos a agarrar a esta familia para que haga esto, esta otra familia va a hacer lo otro, y esto, como hacemos nosotros, ¿verdad?, con el que buscamos quienes van a ministrar en cada área, ¿sí? Siempre creyendo también que Dios es el que nos escoge a cada uno de nosotros. Pero así, desde el principio, ¿verdad?, Dios establece la manera en que Él quería que sea adorado. Y todavía así, piense por ejemplo un poquito en los sacerdotes. Dice la Biblia que incluso la vestimenta del sacerdote no era algo que el sacerdote propio quería usar o cómo lo quería hacer, lo que está a la moda o lo que quiera poner. No, hasta allí Dios les dice, ¿sabes qué? Y los sacerdotes van a vestir de esta manera y van a hacer su vestimenta de esta forma, va a llevar piedras acá, va a tener ornamentos, ¿cómo se le llama? Orlas, ¿no? Lo que llevan abajito del vestido, ¿verdad?, de los sacerdotes. Entonces todo esto, hermanos, todo esto, ¿quién lo establece? Dios mismo, ¿sí? Dios mismo empieza desde el principio a decir cómo quiere Él que se le adore. Cosas que hay veces nosotros pasamos por alto, ¿verdad? Y decimos, ¿qué importancia tiene el vestirse? O sea, ¿cómo voy vestido a la iglesia? ¿Será que hay importancia o no hay importancia? ¿A quién venimos a adorar? A nuestro Dios, ¿verdad? Pero a veces hasta eso, venimos como nos sentamos cómodos, ¿sí? Si fuera por mí, yo vendría en sandalias. No me gusta usar zapatos. Además, hasta cuando viajo, me quito los zapatos si estoy en el auto o en el camión, ¿verdad? Me siente incómodo. Pero no es como yo quiero, no es como lo que a mí me guste, ¿verdad? No es como yo me sienta bien, sino como Dios quiere que se le venga a dar la adoración, ¿sí? Como Dios ha establecido, ¿verdad? Él quiere que vengamos dispuestos, ¿sí? Incluso hasta en nuestra forma de venir a la iglesia contribuye a la adoración que le debemos de dar a nuestro Dios. Entonces todo esto, ¿verdad?, lo establece Dios.
Él establece la forma en que se quiere que se la adore. Y allá en Levíticos, por ejemplo, podemos ver, hemos estudiado Levíticos, todos los sacrificios y ofrendas que pide Dios que se le rinda, y de una manera detallada dice si es ofrenda de cebada, cómo debía hacerse, si es ofrenda mecida, si eran sacrificios, ¿sí? Cuánto tiempo debía tener el carnero, ¿verdad? La oveja que se iba a sacrificar, ¿sí? Todo lo establece Dios de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque es Él el que recibe esa adoración, es Él el que quiere ser adorado, ¿sí? Y alabado a través de estos cultos, ¿verdad? Esta forma de adorarlo. Entonces Él es el que establece la manera en que quiere que se le alabe y se le adore. Ahora, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ya hemos visto la historia a través de los libros que hemos estado estudiando en la escuela de formación, ¿sí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se apartó de Dios. ¿Y qué pasó al apartarse de Dios? ¿Cómo le hacían entrega de esa adoración a Dios? ¿Lo hacían de acuerdo a como Dios les había pedido? No, ¿verdad? Veíamos cómo, hasta qué grado había llegado el pueblo de Israel, que incluso llevaban en el altar de Dios a sacrificar a sus hijos, ¿sí? A matarlos en sacrificio a otros dioses. Como en el mismo lugar donde estaba establecido que iba a estar el altar de Dios, ¿sí? Ponían estatuas de Acera, de Moloch, de otros dioses. Y esa alabanza, ¿verdad?, que Dios había establecido, que dice allá en Levíticos que había siempre de los levitas un grupo numeroso que se dedicaba a las alabanzas. O sea, había un grupo específico para dirigir las alabanzas y ministrar las alabanzas en el pueblo, ¿sí? Ahora lo hacían para otros dioses, ¿sí? Y danzaban y bailaban y hacían reverencias a todos esos dioses. Pero acá lo triste, ¿verdad? Lo terrible de esta situación es que lo hacían pensando incluso que era para Dios, ¿sí? Recuerden cuando Moisés, ¿verdad? Sube a recibir las tablas de la ley. ¿Qué sucede cuando tardó Moisés ahí con Dios? ¿Qué sucedió con el pueblo? ¿A quién? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué le pidió el pueblo a Aarón que haga? ¿Y qué le dice Aarón al pueblo cuando hace el becerro y les dice, ahí está acá? ¿Pero qué les dice? Ahí está acá el Dios que los sacó de Egipto, ¿sí? Ellos necesitaban y querían tener una imagen, ¿sí? Según ellos seguían adorando a Dios, ¿sí? A ese Dios que lo había sacado de Egipto, pero no lo ven, ¿sí? Entonces nosotros queremos decir algo que sea palpable, que digamos, ahí está. Y se hacen una imagen, ¿verdad? Un becerro de oro al cual adoraban y le rendían alabanza, pero eso no le agradó a Dios. Entonces podemos ver cómo a través, ¿verdad?, de la historia del pueblo de Israel, cómo todo eso que Dios había establecido para que la alaben, para que la adoren, se fue perdiendo. Hasta el grado, acabamos de leer, ¿verdad?, allá en Isaías. Vamos a ver la lectura que se hizo. Fíjense bien, no le estaba hablando Dios a Sodoma y Gomorra, sino cuando dice, oigan la palabra del Señor, gobernante de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿verdad? Se está refiriendo realmente, ¿verdad?, a la semejanza que tenía en ese momento el pueblo de Israel con esas naciones que se habían perdido completamente de Dios, ¿sí? Y le dice, escuchen la ley de nuestro Dios, ¿sí? En el 11 dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor.
Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisoteara mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofenda. Fíjense bien, es en esa frase que dice, no soporto que con su adoración me ofenda. Según el pueblo de Israel, ¿verdad? Hacían sus reuniones, sus santas convocación, ¿verdad? Sus fiestas, y según ellos estaban adorando a Dios, alabando a Dios. Pero ¿qué les dice Dios? No soporto que con su adoración me ofenda. Esto, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Que aprendamos de lo que pasó en el pueblo de Israel. Ellos habían alejado completamente de Dios, pero ellos creían y seguían dándole la adoración y la alabanza a Dios. Seguían adorando a Dios. Y les dice Dios, no soporto que con su adoración me ofendan. Hay veces, ¿verdad? Creemos que venimos a adorar a Dios. Y eso es una precisamente de la astucia de Satanás, ¿verdad? De tal manera que nos engañamos a nosotros mismos y creemos que con venir a la iglesia los domingos, ¿verdad? Y estar aquí, cantar, leer, orar, es suficiente y con eso estamos adorando a Dios o alabando a Dios. Pero la adoración a Dios y la alabanza a Dios, el rendir culto a Dios, va mucho más que eso. Lo hemos estado viendo. Tiene que ser ¿con qué? Con nuestras vidas. A Dios no le agrada nada de eso, ¿verdad? Si nuestras vidas siguen estando alejadas de Él. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos iban y adoraban a Dios y danzaban y cantaban y ofrecían sacrificios. Recuerden que cuando está hablando Isaías acá es cuando ya se dividió el reino de Israel, en el Judá y de Israel, ¿verdad? Y estaban próximos a ser tomados cautivos, precisamente por su desobediencia. Y les dice el Señor, estoy harto, ¿sí? Con su adoración solo me ofenden. Seguimos leyendo. Dice el versículo 14, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades, se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Acá no está diciendo que el pueblo de Israel había dejado de hacer eso, no, seguían alabando a Dios, seguían levantando sus manos, seguían haciendo oraciones a Dios. Y le dice el Señor, cuando hagan esto, ni los voy a mirar a mí, ¿sí? Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Cuando levante sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Fíjense qué palabras fuertes, ¿verdad? Le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que están alabando? ¿Ustedes creen que están adorando? ¿Me traen sacrificios? Cantan, danzan, hacen muchas oraciones, pero nada de eso ya no es de mi agrado, ya no lo soporto, dice el Señor, ¿verdad? Cuando levante sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Fíjense qué terrible, ¿eh? Cuando levantan sus manos, dice, yo aparto de ustedes mis ojos. Nosotros creemos, ¿verdad?, que cuando oramos, que cuando alabamos a Dios, pues Dios nos está escuchando, ¿verdad? Y sí nos está escuchando. Ahora, está recibiendo el Señor esa adoración. Eso, ¿de qué depende? Muchas veces pensamos, bueno, pues es que depende del culto. El culto a veces es muy ahí, como hace unos días, ¿verdad? Estábamos en un taxi, ¿verdad?
mi esposa y yo, y oí que estaba escuchando música, bueno, tenían puesto música cristiana, aunque no es música cristiana, es música relacionada a Dios, ¿no? El taxista, entonces le pregunté, ¿asistes a una iglesia? Me dice, sí, era de un pueblo. Bueno, qué bueno, le digo, nosotros igual, somos presbiterianos. Y se empezó a reír. ¿Por qué te reír? No, sí, me dice. Es que empezamos a platicar, me dice, es que los presbiterianos son muy, como dijo, exactamente la palabra no me acuerdo, ¿no? Pero digo que somos muy callados, muy así, ¿no? O sea, en cambio ellos alaban a Dios así, de una mejor manera, ¿no? Y pusimos a platicarnos allá esas diferencias que hay con respecto a la liturgia presbiteriana y a la liturgia pentecostal, ¿sí? Pero ese concepto que a veces tiene nosotros, ¿verdad? Debe ser un concepto equivocado, ¿sí? Debería ser un concepto equivocado, porque no porque seamos presbiterianos, ¿verdad? No podemos alabar a Dios con nuestras voces, o no podemos darle un culto que se sienta agradable a Dios. Sí lo podemos hacer, pero eso no depende solamente de nuestras emociones, ¿sí? Yo puedo estar acá en la iglesia, ¿verdad? Y cuando se canten las alabanzas, levantarme, brincar, saltar, levantar mis manos, aplaudir, ¿sí? Podría hacerlo, pero el Señor está viendo más que eso. ¿Qué está viendo el Señor? Mi corazón. Está viendo mi corazón. Entonces, si mi vida no es agradable a Dios, me va a decir como le está diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando tú cantas, yo tapo mis oídos. Cuando tú oras, yo miro a ver por otro lado. ¿Por qué? Porque ya no me satisface esa adoración que tú me estás dando. Y eso nos lo dice personalmente a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? No me satisface. Qué triste sería, ¿verdad? Que Dios te diga eso. Una de las líneas del canto que creo que hay que aprender esos cantos. Hoy los hermanos nos pusieron alabanzas nuevas y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que aprendamos nuevas alabanzas. Pero en el canto es tiempo de alabar a Dios. Dice la primera y segunda línea. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar su presencia con poder del Señor. ¿Sí? Concéntrate en Él. Tenemos que venir con ese espíritu, que venimos a alabar y adorar a Dios, y nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar concentrado en Él. Concéntrate en Él. Si nuestra mente está en otras cosas, ¿verdad? Que seguramente todos tenemos situaciones, incluso problemas que nos estén aquejando, no le vas a poder dar una alabanza verdadera y genuina a nuestro Dios. Debe haber esa disposición tanto del corazón como de la mente, ¿sí? Y seguimos leyendo Isaías. Veamos por qué Dios ya no recibía esa alabanza y esa adoración que le daba el pueblo. En el versículo 15 hasta el final dice: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Sí?
El Señor tenía una razón por la que le estaba diciendo todo esto al pueblo de Israel, ¿sí? Tenía una razón suficiente para llamarles la atención al pueblo de esa manera, ¿verdad? ¿Y cuál era? Dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Esa era la razón, ese era el motivo, porque a él no le agradaba esa alabanza, esa adoración que le daba a su pueblo. Lávense, límpiense, ¿sí? Aparte de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo principal, hermanos. Que nuestra vida sea agradable a Dios. Cuando tu vida sea agradable a Dios, cuando busques la voluntad de Dios, cuando leas la Biblia para saber qué Él quiere de ti, cuando te pongas en oración, ¿sí? Entonces le vas a poder dar a Dios esa alabanza, esa adoración que Él quiere y que Él ha establecido y de qué manera la quiere. De otra forma, tal vez podamos tener cultos muy animados, y aún así el Señor nos diga: cuando ustedes cantan, no tapen los oídos; cuando ustedes oran, yo mejor veo para otro lado. Porque está en el corazón del hombre, ¿verdad?, la verdadera alabanza y adoración que le debemos dar a nuestro Dios. Ese es el culto que agrada a Dios. Cuando con nuestra propia vida le estamos dando esa alabanza, esa adoración, entonces cuando venimos los domingos aquí, es solamente el reflejo. Yo vengo feliz, vengo contento. ¿Por qué? Porque el Señor me ha bendecido durante toda la semana. Y aún así yo tenga problemas o tenga enfermedad, ¿sí?, yo sé que el Señor está conmigo. Entonces tengo más que suficientes motivos para venir y alabar a Dios, adorar a Dios, venir preparado, con tiempo, ¿sí?, venir a tiempo. Y no que pase por mi mente pensamientos de: ay, no voy, ¿sí?, o me siento cansado, o no debe pasar eso en nuestra mente, porque cuando tenemos claro que Dios es el que pide la adoración, cuando tenemos claro que Dios es el que ha establecido este día para adorar a Dios, tenemos 7 días, ¿verdad?, y el Señor nos pide solo uno. Sin embargo, ese día, a veces es el día que como que lo tenemos de comodín, ¿sí? ¿Qué no he hecho durante toda la semana? Ese día lo hago. No hemos salido a pasear toda la semana, ese día lo hago. No he podido, no sé, lavar, planchar o hacer mis quehaceres de la casa, ¿verdad? Y eso es para todos tenemos quehaceres en la casa, no solo las mamás, ¿verdad? Los hijos, los esposos, todos tenemos que hacerlo. No me preocupo porque el domingo lo hago. Pero dice la palabra, ¿sí?, en Éxodo, cuando nos dan los 10 mandamientos, ¿verdad?, son 20, dice Dios: tienes 6 días para trabajar, pero un día es para mí. Un día es para mí, y ese día es para el Señor. Entonces desde allí empieza, ¿verdad?, esa adoración, esa reverencia, esa alabanza verdadera hacia nuestro Dios. Cuando separamos ese día para alabar a Dios, nos preparamos para alabar a Dios y venimos con un corazón dispuesto para alabarlo, ¿sí?, y rendirle honra y gloria, porque solamente Él la merece. Y así como pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad?, que se apartó finalmente de Dios y Dios lo castiga por eso, ¿sí? Así como pasó con el pueblo de Israel, así ha pasado a través de la historia. No sé cuántos hayan tenido oportunidad de estar escuchando los audios, ¿verdad?, de la historia de la iglesia. Podemos ver allá, ¿verdad?, cómo se ha estado dando la historia
de la iglesia hasta el día como la conocemos hoy, ¿verdad? Pero si vamos a la Biblia también podemos encontrar allá en los primeros cristianos, y leímos allí Hechos, cuando empieza la primera iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia apostólica. ¿Qué hacían los hermanos cuando se reunían? Alababan, ¿qué más? Tenían todo en común, ¿qué más? Compartían el pan. Pero en su adoración a Dios, ¿qué hacían? Dice que cantaban himnos, ¿verdad? Salmos, cantos espirituales, celebraban la Santa Cena, ¿sí? Leían la Biblia, y eso lo hacían en las casas y también en las sinagogas. Allí podemos ver, ¿verdad?, los elementos del culto. Muchas veces, ¿verdad?, si vamos a otras iglesias, que no está mal, ¿verdad?, siempre que sea de sana doctrina, podemos ver que hay diferentes formas de rendirle culto a Dios, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el culto que le agrada a Dios es aquel que Él estableció y cómo lo estableció. Tristemente vemos que muchas iglesias hacen cosas que no van de acuerdo a la sana doctrina. Y entonces les pasa como lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que creen que están alabando a Dios, pero Dios no se satisface ni le agrada esa alabanza y esa adoración. En los cultos debe haber lectura de la Biblia. En los cultos debe haber, ¿qué más debe haber? Alabanza, oración, ofrendas. Y no han dicho lo más importante. No la merienda. Sí, la dirección de Dios, la aceptación de Dios, pero lo que comentaba el hermano Alan, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? Una iglesia donde no se enseña la palabra de Dios de acuerdo como está la palabra de Dios, no puede rendir un culto agradable a Dios. Se tiene que enseñar la palabra, se tiene que enseñar de la sana doctrina, como decía Pablo en sus epístolas, ¿verdad? Se tiene que enseñar, aunque hay veces esa sana doctrina se nos haga sentir afectados y ay, ¿por qué me dicen eso? No somos nosotros, ¿verdad? Creemos que Dios está hablando a través de la Biblia. Tristemente, ¿verdad? Empieza la iglesia primitiva o la iglesia apostólica, y aún en esa iglesia empiezan a entrar, ¿sí?, enseñanzas equivocadas. Y Pablo advierte sobre eso. Le dice, habrá tiempo en que la apostatarán de la fe y habrá gente que entrará y dirán esto y harán esto. Y empieza a pasar eso, hermanos. Desde la iglesia apostólica, ¿verdad? Empiezan a utilizar allá en Corintios, por ejemplo, podemos ver un pasaje donde se reunían para la Santa Cena y ¿qué? Hacían otras cosas, ¿verdad? Fiesta, ¿sí? Lo veían de otra manera, y eso era algo que a Dios no le agradaba, ¿no? Ni le agrada. Y Pablo habla sobre eso a los corintios. Y la iglesia se empieza a corromper. Y si vemos la historia de la iglesia, vamos a llegar hasta el año un poco más del 300, ¿verdad? Donde Constantino permite que la iglesia sea la religión, ahora sí, de ellos. Y eso, en vez de ayudar, ¿verdad?, perjudicó en cierta manera. ¿Por qué? Porque muchos empezaron a hacer cosas allá que no correspondían. Y en las iglesias, en los cultos a Dios, empiezan a entrar imágenes, ¿sí?, enseñanzas equivocadas, hasta llegar a la época de la Reforma, que es lo que igual estamos conmemorando, ¿verdad? Pero nosotros nos acordamos nada más de Martín Lutero, pero hubo antes muchos otros reformadores que empezaron a darse cuenta de que eso que se estaba haciendo en la iglesia no era correcto.
Y allí empieza, ¿verdad?, la lucha por regresar a la sana doctrina. Hasta llegar Martín Lutero, Juan Calvino, mucha de nuestra doctrina es calvinista, ¿sí? De hecho, el culto público, ¿verdad?, viene de la doctrina calvinista. Y así empezamos a recobrar esa forma correcta de alabar y adorar a Dios y darle culto a Dios. Pero ¿qué ha pasado? Ante esa libertad que hemos tenido, ¿verdad?, nos volvemos un ciclo. ¿Se acuerdan el ciclo que vimos cuando estudiábamos? Creo que los jueces, Alan dio también esas clases. De hecho, él trajo el esquema. ¿Cuál era, hermano? Desobedecían, los invadían, clamaban a Dios, mandaban un juez, los rescataba y volvían a repetir. Era un ciclo, ¿verdad? Ofendían a Dios, pecaban, Dios los castigaba, clamaban a Dios, empezaban a llorar, a gritar, a orar, Dios le mandaba a alguien que los rescate, pasaba un tiempo, agradecían a Dios, ¿y qué pasaba luego? Otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y eso ha pasado a través de la historia, y es lo que ha pasado igual. Hemos tenido libertad de culto, y esa libertad, ¿verdad?, la hemos usado de manera equivocada, ¿sí? Y tristemente muchas iglesias, incluso presbiterianas o llamadas reformadas, ¿verdad?, hacen cosas que no son agradables a Dios en la iglesia, en el culto, ¿verdad? Y de eso hay que tener cuidado, hermanos, porque Dios nos ha llamado para darle toda honra y toda reverencia y toda alabanza. Incluso Él creó a los ángeles para eso. Creo que a través de todo esto, ¿verdad?, que hemos estado estudiando, creo que nos enseña varias cosas muy importantes, ¿verdad? La primera es que la adoración y la alabanza que hacemos en este lugar es para Dios. Es para Dios, eso no se nos puede olvidar. Segundo, que Dios ha establecido, ¿verdad?, este culto público, y Él ha establecido la forma en que Él quiere que se le alabe y se le adore. Eso tampoco lo debemos olvidar. Y tercero, de que para que Él se agrade, ¿sí?, en lo que le entregamos, en lo que le traemos de ofrenda, ¿verdad?, tiene que haber acá en nuestro corazón, ¿verdad?, un cambio completo, ¿verdad? Tiene que haber sinceridad de alabanza y adoración a nuestro Dios. Dios quiere, hermanos, de que a través de estas enseñanzas que hemos estado llevando acerca del culto, podamos entender de que Dios es el único que merece toda honra y toda gloria. Y la única manera que la podemos hacer es a través de nuestra propia vida, ¿sí? Y cuando vengamos los domingos, traigamos toda esa gratitud, ese sacrificio vivo a nuestro Dios, porque Él es el único que la merece. Y nos bendice tanto, pero muchas veces nosotros nada más nos acordamos, ¿verdad?, de nuestros problemas, de las situaciones por las que pasamos, de las enfermedades, y nos olvidamos de tanta bendición que nos ha dado. Y una que no debemos olvidar, yo siempre la recuerdo, está en 1 Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.